Entras al Seat Ibiza, enciendes la ventilación y en lugar de aire fresco te llega un olor raro. Subes la velocidad del ventilador y parece que sopla menos que antes. O peor, se te empañan los cristales con facilidad y el coche tarda una eternidad en desempañarse. Y entonces aparece la idea. Esto tiene que ser el filtro del habitáculo. Lo cambio y listo. Suena simple, pero aquí viene la trampa. Un cambio mal hecho puede dejarte exactamente igual, o incluso peor. Menos caudal, ruidos, aire que se cuela sin filtrar y ese olor que no se va. Hoy el objetivo es que el cambio de filtro de habitáculo en Seat Ibiza te salga bien a la primera, sin romper plásticos, sin montar el filtro al revés y sin comprar uno que parece que encaja pero no sella. Porque sí, hay Ibiza en los que el acceso es muy agradecido y otros en los que el espacio es justo. La tapa tiene su truco y el filtro entra con milímetros de margen. Y ahí es donde la gente se desespera, lo dobla, lo fuerza, y luego se pregunta por qué el ventilador suena distinto. Antes de tocar nada, conviene confirmar una cosa. ¿De verdad el problema viene del filtro? Hay señales bastante claras. Si al poner el ventilador en velocidad 1, 2 y 3 notas que el salto de caudal es pequeño, como si el aire estuviera tapado, el filtro es sospechoso número 1. Si al encender el aire, sobre todo después de unos días sin usarlo, sale un olor a humedad o a trapo mojado, el filtro puede estar cargado y además puede haber humedad acumulada en el sistema. Si el coche se empaña más de lo normal y el desempañado parece flojo, un filtro saturado puede estar limitando el flujo hacia el parabrisas. Y si escuchas el ventilador trabajar más forzado, como un soplido más grave o turbulento, también puede ser restricción. Ahora, si el caudal es muy bajo en todas las velocidades y además oyes ruidos de hojas o golpeteos, puede que haya suciedad en el alojamiento o incluso algo atrapado cerca del ventilador. Y si el aire no enfría o no calienta como debería, eso ya puede ser otra historia. Gas del aire acondicionado, compuertas, sensores, pero no nos vamos a meter ahí. Aquí nos centramos en lo que sí puedes resolver en casa con una intervención corta y barata. La segunda trampa típica es comprar el filtro equivocado. No me refiero solo a el de otro modelo, sino a uno que por fuera se parece. Entra a presión, pero no ajusta bien en el marco. Un filtro que no sella deja pasar polvo y polen por los laterales. Y entonces tú crees que has hecho mantenimiento, pero el sistema sigue tragando suciedad. Por eso, antes de comprar, lo más seguro es sacar el viejo y usarlo como referencia visual. Medidas, forma del marco, tipo de pestañas, y sobre todo cómo encaja en la tapa o en la guía. Si no quieres desmontar 2 veces, al menos asegúrate de pedirlo por el modelo exacto, y si puedes, por número de bastidor en una tienda que lo verifique. No hace falta dar marcas ni referencias aquí. Lo importante es el criterio, que sea el filtro correcto para tu configuración. Y luego está el error estrella, montarlo al revés. Casi todos los filtros de habitáculo llevan una flecha o la palabra airflow, indicando el sentido del aire. Esa flecha no es decoración. El material filtrante suele estar orientado para trabajar mejor en un sentido. La estructura interna y los pliegues están pensados para que el aire entre por un lado, se distribuya y no colapse. Si lo montas al revés, puede aumentar el ruido, puede deformarse antes, y en algunos casos el caudal cae más de lo normal. Además, si el filtro tiene carbón activo, la capa puede estar diseñada para ir en una cara concreta. Hablemos de preparación porque aquí se gana tiempo. Herramientas. En muchos Ibiza no necesitas más que tus manos y algo de luz. Una linterna pequeña ayuda muchísimo. Un aspirador con boquilla fina o, si no, un trapo húmedo para limpiar el alojamiento. Y paciencia con los plásticos. Si hace frío, los clips están más duros y es más fácil partir una pestaña. Si puedes, hazlo con el coche templado o al menos sin prisas. ¿Dónde está el filtro? En la mayoría de Seat Ibiza, el filtro de habitáculo está en la zona del acompañante, detrás de la guantera o en la parte baja, cerca del hueco de los pies, a veces hacia el túnel central. El acceso puede ser una tapa rectangular alargada o una tapa con pestañas o un pequeño marco que se desliza. La idea general es la misma. Estás buscando el punto donde el aire del exterior entra al sistema antes de pasar por el ventilador y el evaporador. Si te sientas en el asiento del acompañante y miras hacia arriba, debajo del salpicadero, suele estar ahí el secreto. Un consejo que evita errores. Antes de sacar nada, mira cómo está colocado el filtro viejo. Haz una foto con el móvil. Foto de la tapa, foto del sentido del filtro, foto de la flecha si la ves. Esa foto te salva cuando estás con el filtro nuevo en la mano
y dudas si la flecha iba hacia arriba, hacia abajo, hacia el motor o hacia el interior. Ahora, el tipo de filtro. Tienes dos opciones comunes, estándar y de carbón activo. El estándar filtra polvo y polen de forma básica y suele ofrecer buen caudal. El de carbón activo añade una capa que ayuda con olores y ciertos contaminantes, y se nota especialmente si circulas mucho en ciudad. Túneles, tráfico denso o zonas con humo. ¿La parte menos bonita? Algunos filtros de carbón activo, si son muy densos o de mala calidad, pueden reducir un poco el caudal, sobre todo si tu ventilador ya va justo, o si conduces en zonas con mucho polvo y se saturan rápido. No es que sea malo, es que no siempre es la mejor elección para todo el mundo. Si tu prioridad es máximo caudal y desempañado rápido, un buen estándar puede ser perfecto. Si tu prioridad es reducir olores y aire más limpio en ciudad, carbón activo tiene sentido. Lo importante es que sea de calidad y que encaje bien. Vamos al procedimiento. Aquí es donde el cambio de filtro de habitáculo en SEAT Ibiza se convierte en algo de 5 a 15 minutos. O en una pelea de media. Ahora sí te saltas dos detalles. Primero, coloca el asiento del acompañante lo más atrás posible para ganar espacio. Retira alfombrilla si molesta. Enciende la linterna y localiza la tapa del filtro. Si está detrás de la guantera, puede que tengas que bajar la guantera o liberar un tope lateral. En algunos casos la guantera no hace falta desmontarla entera. Basta con soltar un amortiguador o un brazo y dejarla caer un poco para acceder. Si el filtro está en la zona baja, normalmente verás una tapa alargada con dos pestañas o un cierre deslizante. Cuando encuentres la tapa, no tires como si fuera una lata. Busca las pestañas. Suelen ser 2 puntos de presión o un pequeño carril. Presiona donde toca y acompaña el movimiento. Si notas que no sale, para y revisa. Muchas tapas tienen un lado que se libera primero y otro que sale después. Forzar aquí es la forma más rápida de quedarte con una tapa que luego vibra y hace ruidos. Una vez abierta la tapa, verás el canto del filtro. Y aquí viene el momento sucio. El filtro viejo puede estar lleno de hojas, polvo fino, pelusas, incluso restos de insectos. Si lo sacas de golpe, todo eso cae dentro del alojamiento y con suerte lo aspiras. Con mala suerte, se va hacia el ventilador. Lo ideal es extraerlo despacio, manteniéndolo lo más recto posible. Si el espacio es justo y el filtro sale inclinado, no pasa nada, pero intenta que la parte sucia no se desmorone. Cuando lo tengas fuera, míralo un segundo porque te está contando una historia. Si está negro y cargado de polvo fino, es uso normal en ciudad. Si hay muchas hojas, probablemente aparcas bajo árboles, y el sistema está tragando material vegetal. Ahí conviene limpiar el alojamiento bien. Si está húmedo o con manchas de moho, ojo, puede haber condensación o drenaje del aire acondicionado con problemas, o simplemente mucha humedad ambiental y poco uso. En ese caso, cambiar el filtro ayuda. Pero si el olor vuelve rápido, quizá necesites una limpieza más profunda del sistema, y eso ya es otro tema. Ahora toca limpiar el alojamiento. No hace falta obsesionarse, pero sí quitar lo evidente. Un aspirador con boquilla fina es perfecto. Si no tienes, un trapo ligeramente húmedo para recoger polvo y hojas. Evita empujar la suciedad hacia adentro. La idea es que el filtro nuevo no empiece su vida respirando lo que quedó ahí. Y ahora, el filtro nuevo. Antes de meterlo, busca la flecha de Airflow. Si no la encuentras, revisa los laterales del marco. Casi siempre está marcada. La flecha indica hacia dónde se mueve el aire a través del filtro. En muchos coches, el aire va desde el exterior hacia el interior, pasando por el filtro hacia el ventilador. Dependiendo de la posición, eso puede significar flecha hacia abajo, hacia arriba o hacia el interior del coche. Por eso la foto del filtro viejo ayuda tanto. Copias la orientación. Inserta el filtro sin doblarlo más de lo necesario. Un poco de flexión suave puede ser normal si el hueco es estrecho, pero si tienes que hacer una U para que entre, algo no cuadra, o no es el filtro correcto, o lo estás intentando meter por el lado equivocado, o la tapa y las guías no están alineadas. El filtro debe asentarse en su marco o en sus guías y quedar plano, sin arrugas. Si queda torcido, el aire buscará el camino fácil por el lateral y perderás filtración y caudal. Otro detalle que mucha gente pasa por alto, el sellado. Algunos filtros tienen una espuma o un borde que hace de junta. Ese borde debe quedar apoyado contra el alojamiento. Si lo pellizcas al cerrar la tapa no cerrará bien o quedará una fuga. Y una fuga aquí no es solo entra polvo. También puede generar silbidos o un ruido de aire raro cuando subes el ventilador. Cuando el filtro esté dentro, vuelve a colocar la tapa. Debe cerrar con un clic limpio, sin tener que apretar como si estuvieras cerrando una puerta vieja. Si no cierra, no lo fuerces. Saca la tapa,
Revisa si el filtro está demasiado salido, si está mal asentado o si alguna esquina se ha doblado. Es mejor repetir ese paso 2 veces que dejarlo mal y comerte ruidos durante meses. Ya está montado. Ahora viene la parte que separa un cambio hecho de un cambio bien hecho. Las comprobaciones. Enciende el coche o al menos el contacto, pon la ventilación en velocidad 1 y escucha. Debe sonar uniforme, sin turbulencias extrañas. Sube a 2 y 3. El caudal debería sentirse más vivo, especialmente si el filtro viejo estaba muy cargado. Cambia la salida de aire hacia el parabrisas y comprueba el desempañado. No es magia instantánea, pero sí deberías notar que el aire llega con más fuerza. Si aparece un ruido nuevo, como un aleteo o un golpeteo, suele ser una de estas cosas. El filtro está mal encajado y vibra. La tapa no cerró bien o quedó una hoja dentro que ahora el aire mueve. Si el ruido es como un silbido, piensa en fuga de aire por un lateral o una tapa mal asentada. Si el caudal empeoró en lugar de mejorar, sospecha de orientación incorrecta o de un filtro demasiado restrictivo. Y si el olor sigue exactamente igual desde el primer minuto, puede que el olor no viniera del filtro, sino del evaporador o de humedad en el sistema. El filtro ayuda, pero no borra de golpe un problema que está más adentro. Hay otra situación muy típica. Cambias el filtro y al principio huele a nuevo, pero a los pocos días vuelve el olor. Eso suele pasar cuando el alojamiento estaba sucio o húmedo y contaminó el filtro nuevo desde el primer día, o cuando el origen del olor está en el evaporador. Por eso la limpieza básica del hueco no es un capricho. Es la diferencia entre mejoró y mejoró de verdad. ¿Cada cuánto conviene cambiarlo? No te voy a dar un número cerrado porque depende muchísimo del uso. No es lo mismo vivir en una zona con mucho polen, circular por ciudad con tráfico y obras, o hacer carretera limpia. La regla práctica es observar síntomas y no esperar a que el sistema sufra. Si notas caída de caudal, más empañamiento o malos olores, el filtro es una de las primeras cosas que merece revisión. Y si aparcas bajo árboles o conduces por caminos con polvo, se satura antes. Un filtro barato que cambias a tiempo suele ser mejor que uno premium, que dejas morir hasta que el ventilador parece que respira por una pajita. Y aquí vuelvo al punto que hace que esto sea más delicado de lo que parece. El filtro no es solo una esponja que atrapa polvo, es una pieza que afecta al flujo de aire, al ruido del sistema y a cómo trabaja el ventilador. Si lo montas al revés, si no sella, si lo doblas o si la tapa queda mal, el sistema se comporta raro. Y entonces empiezan los diagnósticos equivocados. Se me ha roto el ventilador, el climatizador no tira, el coche huele mal porque sí. Cuando en realidad el problema es un filtro mal instalado o un alojamiento lleno de hojas, si estás en ese punto de duda, hay una prueba sencilla. Con el filtro recién cambiado, pon el ventilador a una velocidad media y alterna, entre recirculación y entrada de aire exterior. Si con recirculación el caudal mejora mucho, puede que el circuito de entrada exterior esté más restringido o que haya suciedad en la zona de toma. Si no cambia casi nada, el problema puede estar más cerca del ventilador o en compuertas internas. No es un diagnóstico definitivo, pero orienta. También conviene no caer en el mito de carbón activo siempre es mejor. Es mejor para ciertos olores, sí, pero si tu prioridad es máximo caudal, o si ya notas que el sistema va justo, un filtro estándar de buena calidad puede darte una sensación más agradable. Y si eliges carbón activo, asegúrate de que sea el correcto y que no sea tan denso que te mate el flujo. El mejor filtro es el que encaja, sella y se cambia a tiempo. Si has llegado hasta aquí, ya tienes lo esencial para hacerlo sin sorpresas. Identificar el acceso en la zona del acompañante, abrir, sin romper, sacar el viejo sin ensuciar, limpiar el alojamiento, montar el nuevo con la flecha en el sentido correcto y cerrar la tapa como debe. Eso es, en esencia, el cambio de filtro de habitáculo en Seat Ibiza bien hecho. Y la última idea, la más útil para evitar repetir errores. Guarda el filtro viejo un día antes de tirarlo. No por nostalgia, sino por comparación. Si notas algo raro después del cambio, puedes revisar orientación, medidas y encaje con el viejo al lado. Es una forma simple de comprobar si el nuevo era el correcto y si lo montaste como estaba. Cuando todo está bien, lo notas enseguida. El aire sale con más fuerza, el coche se desempaña mejor y el olor al encender la ventilación deja de ser una lotería. Y si no mejora, al menos ya has descartado una de las causas más comunes y baratas, sin pagar mano de obra y sin cambiar piezas a ciegas. Esa es la gracia de este mantenimiento. Parece pequeño, pero cambia la experiencia diaria del coche. Y si lo haces con cuidado, no solo respiras mejor, también haces que el sistema trabaje más relajado y silencioso.
Si quieres dejarlo redondo, la próxima vez que notes caída de caudal o olor, no esperes a que sea insoportable. Piensa en el filtro como en una puerta. Cuando se atasca, todo lo demás parece fallar. Y con el cambio de filtro de habitáculo en Seat Ibiza, hecho con cabeza, esa puerta vuelve a abrirse.